Perfecto. Bueno, pues continuamos con la parte de la extracción de características. Em, Veíamos la clase pasada que ya habíamos hecho estos pasos previos, ¿no? En las imágenes ya habíamos hablado de las correcciones, realces y transformaciones. Mencionaba también que este tipo de operaciones que se utilizan en las imágenes, pues lo hacemos para dejar la imagen en la mejor condición posible para el siguiente paso, que es la extracción de características. Mencionábamos que esta característica, future o eh, descriptores, que son sinónimos, nos permiten capturar cierta información de la imagen. Normalmente las tenemos del tipo de color, textura y forma. La forma en que extraemos las características puede ser básicamente de dos, ¿no? Global o local. ¿Qué significa global? Que se extrae un valor a partir del contenido de toda la imagen, ¿no? Y la local, pues obviamente es lo opuesto, ¿no? Se extrae la información de la característica a partir de una vecindad, ¿no? Así como vimos las vecindades de los filtros, de las convoluciones, también podemos aplicar vecindades en la imagen para extraer características locales. Es decir, si yo tengo una imagen de n por m, ¿no? Y yo tengo descriptores globales, supongamos que es del color, no sé, la media del rojo, ¿no? Por decir algo. La característica global haría la media de todos los rojos de todos los píxeles de la imagen y sería una característica global de color. Pero también puedo tener la misma característica, pero por secciones, ¿no? Acuérdense que veíamos lo de la ventana que se va moviendo sobre la imagen. Podemos sacar aquí la media del rojo, luego con un traslape o sin traslape, depende de cómo lo queramos hacer. Volvemos a sacar la media del rojo, etcétera, ¿no? Obviamente, lo local tiene sus ventajas a lo mismo que lo global, ¿no? Lo local nos va a generar más descriptores, obviamente, porque estamos trabajando en espacios más pequeños que del tamaño original de la imagen. Y nos describe la imagen por secciones, ¿no? Digamos, o por localizaciones específicas y nos da más información sobre el tipo de característica que estamos calculando. Y la global lo hace mucho más sencillo porque tenemos un único valor por toda la imagen. Dependiendo del tipo de imagen que tengamos, será conveniente utilizar una global o una local. Supongamos que tenemos imágenes que solo constituyen el objeto de interés. Volvamos al ejemplo de las manzanas o de las peras, ¿no? Si tengo una imagen donde casi toda la imagen es la manzana, pues no tiene mucho sentido probablemente utilizar descriptores locales porque está todo el objeto contenido en la imagen completa. Entonces a lo mejor utilizar la media global del rojo me es más útil que utilizar la media del rojo por vecindades de la imagen, ¿no? Todo va a depender del tipo de imagen que tenga y cuál es el objetivo al final, ¿no? Pero incluso podemos tener las dos, ¿no? Dentro de nuestro vector de características podemos utilizar tanto imágenes globales como imágenes locales, no son excluyentes. Las características de color y de textura son características de bajo nivel que son muy utilizadas en tareas de reconocimiento de objetos, recuperación de imágenes. La tarea de recuperación de imágenes, no sé si han utilizado en el buscador de imágenes de Google, en vez de que ustedes pongan una palabra, pueden poner una imagen. Y Google, el buscador, saca características de la imagen que ustedes subieron y busca imágenes similares en las bases de datos. Y esto no es más que eh, lo que les comento, ¿no? Extraer características de la imagen que estoy usando como patrón de búsqueda. Y si se dan cuenta, si hacen el ejercicio de hacer esa búsqueda con imágenes en Google, van a darse cuenta que si ustedes ponen una imagen con una tonalidad muy roja y a lo mejor un cierto tipo de formas u objetos, va a ser lo que más les regrese el buscador, basándonos en el color. Es más como muy
si hacemos el símil del texto, más como léxico, ¿no? Cómo está constituida la imagen sin entrar en la cuestión semántica, ¿no? Por ejemplo, podemos tener mesas o sillas muy diferentes en las imágenes y si no las tenemos bien caracterizadas o tener toda esa variedad en nuestro conjunto de entrenamiento, difícilmente vamos a recuperar imágenes de sillas o mesas muy diferentes entre sí. Entonces todo lo que tiene que ver con el color, con las formas, que son la textura, que son estas características de bajo nivel, pues las podemos utilizar para esto de recuperación de recuperación de imágenes, reconocimiento de objetos. El indexado es muy parecido a la recuperación de imágenes. De hecho, podría verse como un paso previo, ¿no? El indexado no es más que colocar índices, ¿no? Para ver qué tan cercana es una imagen a otra en la base de datos. Son como distancias precalculadas para que al momento que se haga la búsqueda sea mucho más rápido. El nivel de color de una imagen puede representarse a través del histograma, como ya hemos visto, del cual del cual se pueden obtener diferentes características, como la media de determinado color o cómo se comportan los píxeles, ¿no? en relación al histograma. Y estas características que se utilizan a partir del histograma se le conocen como características de primer orden y básicamente reflejan la distribución global del color en la imagen, ¿no? A través del histograma. Para las características de color, no necesariamente siempre se tiene que trabajar con RGB. RGB, en el caso de las imágenes de satélite, son las que originalmente nos da la imagen, ¿no? Con la que estamos trabajando. Pero existen otros modelos de color que yo puedo transformar los píxeles que están en RGB, los puedo transformar a otro espacio de color. A final de cuentas, cada espacio de color tiene su fundamento, su teoría detrás, ¿no? De cómo está constituido. Por ejemplo, el RGB, que es la mezcla de los colores primarios. Y tenemos también el HSV, que este modelo de color divide la luminosidad, que es el valor de intensidad, en este caso la componente de value, de cada uno de los píxeles desde sus componentes de crominancia, ¿no? Que son el tono y la saturación, que son estos otros dos componentes. O sea, funciona diferente al RGB. Aquí tenemos igual 3 valores, pero digamos que la forma en que constituyen la luminosidad del píxel es diferente al RGB. Sin embargo, según la literatura, pues tiene ventajas sobre el RGB, como que es más tolerante o más robusto a los cambios de iluminación. En este caso, para ejemplificar como de forma más extrema esto de la iluminación, supongamos que tenemos una cámara en no sé, en un aeropuerto, ¿no? O de videovigilancia. Entonces, si la luz del piso se refleja demasiado durante ciertas horas del día, los cambios de iluminación en esa zona o en esa escena van a cambiar mucho a lo largo del día, ¿no? Dependiendo de cómo entra la luz del sol en la habitación o en los lugares, ¿no? Entonces, esos cambios de iluminación dañan de alguna forma cómo vemos o cómo percibimos los colores en las imágenes, porque esa iluminación va cambiando a lo largo del día, entonces probablemente en las primeras horas del día esas imágenes van a tener cierta tonalidad, ¿no? Van a ser a lo mejor más claras, a media tarde van a ser a lo mejor más oscuras, ¿no? Dependiendo de la iluminación. Y esos cambios en los colores HSV los captura mejor, o sea, no se afecta por estos cambios de la iluminación, a diferencia del RGB. Otra vez, sin embargo, podemos utilizar los modelos de color que queramos para describir nuestras imágenes.
no solamente RGB o HSV. Hay otros como Cialab, YMCQ, hay varios, ¿no? Los más famosos son estos dos, ¿no? Obviamente el más usado es RGB, HSV es uno de los más usados como en segunda opción y yo puedo hacer transformaciones entre ellos. Si yo tengo una imagen original en RGB, puedo extraer características en ese modelo de color y después transformar esa imagen de RGB a HSV y extraer las mismas características, pero en otro modelo de color y observar si eso me describe bien pues mi imagen, ¿no? Si la estoy caracterizando bien. Bueno, el modelo de color RGB está definido por esos tres canales. Algunas de las características que podemos obtener a través de esos tres valores son, podemos tener la media de cada canal, tener la media de los tres canales, desviación estándar de los tres canales, brillo, que es la suma de los tres canales. O sea, podemos calcular diferentes estadísticos a partir de los valores de color. También podemos utilizar esos estadísticos a partir de los valores del resto de las bandas, ¿no? En este caso, poder utilizar los valores del infrarrojo cercano, etcétera, ¿no? De todas las bandas y poder utilizar estadísticos simples para describir sus valores. También debido a que la información de las imágenes, pues ya vimos que las representamos de forma estándar, digamos, en un histograma, se puede considerar para el conjunto de características algunos estadísticos que podemos obtener a partir del histograma, ¿no? Ya vimos que un histograma nos puede dar una idea muy general y muy rápida de cómo está constituida la imagen, ¿no? Si tiene alto contraste, si está muy inclinado hacia los blancos, hacia los negros, si es oscura, etc. Pues la forma del histograma, a pesar de, bueno, además de que nos dice ese tipo de información de contraste de la imagen, también nos puede decir otras cosas, ¿no? Y para eso se utilizan características a partir del histograma, como son la media, la dispersión, el contraste, ¿no? Se calculan características globales de la imagen a partir de este histograma en escala de grises, ¿no? Hemos visto que podemos tener los tres histogramas juntos de los colores o incluso de todas las bandas, pero si nos enfocamos en el histograma de color, podemos tener nuestro histograma en escala de grises que nos representa estas tonalidades de gris en la imagen. ¿Y cuáles son las características que podemos calcular a partir del histograma? Algunos ejemplos de esas características son estas, básicamente son estadísticos. La entropía, la media, la varianza, la kurtosis, la energía y la dispersión, etc. ¿Cómo se calculan estos? Pues muy simple. La media y la desviación, pues ya sabemos la forma de calcularlo. Estas otras fórmulas consideramos I como la imagen, L el número totales de color, ¿no? De niveles de intensidad, y H es el histograma de la imagen. Entonces, para calcular cada una de estas características, seguimos pues la correspondiente fórmula, ¿no? Por ejemplo, la energía es la sumatoria de todos los valores del histograma al cuadrado, ¿no? Donde I va de 1 a L, que son mis niveles de intensidad, H es mi histograma en la posición I al cuadrado. Entonces, es la sumatoria de todos los valores del histograma al cuadrado. ¿Sí, Emilio? Este concepto de energía, o sea, ¿tiene que ver con lo que en física se conoce como energía o es una cosa más de estadística que no tiene nada que ver? Sí, es estadística, no tiene que ver con cuestiones físicas. Estamos calculando estadísticos de primer orden sobre el histograma. Ok. Lo mismo para las otras, ¿no? Para la dispersión, para la entropía, kurtosis, pues seguimos considerando las mismas variables, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la entropía, igual recorremos los niveles de intensidad y multiplicamos los valores del histograma
por el logaritmo de base 2 de ese mismo valor del histograma. Es la sumatoria de esa multiplicación por todos los valores de intensidad de la imagen. Y de esta forma, si lo hacemos global, acuérdense que tenemos las dos opciones. Siempre que queremos detectar o calcular características, siempre tenemos las dos opciones de hacerlo de forma global o de hacerlo de forma local. Nosotros solo calculamos el histograma de forma global, lo de toda la imagen, pero también podríamos calcular el histograma por regiones, ¿no? Obviamente el comportamiento sería muy diferente porque probablemente el rango de valores podría ser más pequeño, ¿no? Pero podríamos hacerlo a partir de toda la imagen, dividirla en regiones y poder calcular el histograma de esa región y sobre ese histograma calcular estos descriptores de primer orden, ¿no? Estadísticos de primer orden. Y así tenemos valores que nos escriben el contenido de la imagen. Pero estos valores, ¿qué significan? Bueno, la media y la desviación ya son bastante conocidas, pero la entropía, la kurtosis, la energía, ¿qué nos indican en un histograma? Por ejemplo, la entropía nos mide qué tan uniforme es el histograma y la dispersión nos mide la variabilidad. Muchos de ellos son complementarios, ¿no? O son opuestos, nos miden características opuestas. La dispersión tiene un valor más grande, mayor, cuando la variabilidad sea mayor en la imagen. Es decir, que tenemos muchos valores en extremos, ¿no? O sea, la variabilidad es muy grande. Puede ser que tengamos valores muy blancos y valores muy oscuros y no haya tonalidades, casi tonalidades en medio. Entonces eso nos mide la dispersión, esta variabilidad. Y cuanto menor sea este valor de dispersión, nos indica que el histograma es más homogéneo, ¿no? Respecto a la media. De este modo se sabe si todos los valores son parecidos o varían mucho entre ellos. La energía nos mide también el grado de homogeneidad del histograma, porque aquí lo tenía, muy parecido a la entropía. Y la kurtosis nos indica la forma en que se reparte el histograma desde la parte central hacia los extremos. Cuanto mayor sea el valor de kurtosis, menor importancia tendrá la parte central del histograma. ¿Y eso qué nos indica? Pues que los grises medios no están teniendo tanta relevancia en la imagen, ¿no? No están usándose tanto o no están contenidos tanto en la imagen en escala de grises. Entonces, cada uno tengo otro creo, cada uno de los valores estadísticos de primer orden del histograma nos indica cosas puntuales, ¿no? Cosas puntuales respecto al contenido de la misma. Por otro lado, uno de los principales inconvenientes de las características basadas en los histogramas es que no consideran el espacio, ¿no? O sea, se considera los valores de la imagen en su global, ¿no? Lo podemos hacer por secciones, es verdad, pero en principio el histograma lo calculamos en toda la imagen. Y esa forma de hacerlo tiene la desventaja de que no tenemos la componente espacial de la imagen, o sea, no estamos considerando ni en qué sección de la imagen están esos valores de gris, ni qué relación existe de esos valores con su vecindad o con los píxeles que están cercanos a esos píxeles, ¿no? La cercanía de los píxeles unos con otros, dependiendo de sus colores, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una de las principales desventajas de los histogramas globales, que no consideran la distribución espacial de los valores de las imágenes. Y para resolver esto se pueden utilizar métodos como es la matriz de concurrencia o vecindades, ¿no? Como les decía, las vecindades nos sirven pues para extraer información local de la imagen. Y yo puedo aplicar el histograma tratando de buscar esta parte de un poco de las regiones. Puedo dividir la imagen en vecindades, aplicar histogramas sobre esas vecindades y calcular estadísticos de primer orden. Y de esa forma
podríamos como subsanar un poco esta parte de no considerar la distribución espacial en los histogramas. Pero otra opción también bastante utilizada son las matrices de concurrencia, y ahora voy a explicar qué son esas matrices de concurrencia, que consideran la distribución espacial de los píxeles y sus vecinos. Antes de hablar de las matrices de concurrencia, vamos a explicar lo que es las texturas, porque las matrices de concurrencia sirven para calcular texturas típicamente, ¿no? Y bueno, una textura, ya hemos visto los colores, ¿no? Pero las texturas son una especie de patrones que encontramos en las imágenes, ¿no? Patrones que se repiten. Entonces, características de color y brillo son muy utilizadas para describir las imágenes. Sin embargo, la textura es uno de los parámetros que podrían explotarse más. Sí se utilizan bastante también. Las texturas contienen información espacial sobre las variaciones de los tonos en cada banda, pero sobre todo patrones, ¿no? Patrones que a lo mejor visualmente son más fáciles de identificar, pero al final de cuentas, aunque no los podamos ver así de forma muy clara en las imágenes, puede haber patrones dentro de los valores de los píxeles y sus vecinos que no los podemos apreciar a simple vista, pero que nos sirven para describir el contenido de las imágenes. No existe como tal una definición estándar de textura, pero existen varias, ¿no? Básicamente podemos ver en todas ellas que está la parte de que es un patrón, una repetición de un patrón espacial básico, ¿no? Cuya estructura puede ser periódica o parcialmente periódica. Es una región macroscópica estructurada de la imagen que presenta propiedades locales constantes. Esto no es más que un patrón, ¿no? Propiedades locales constantes, lentamente variables o aproximadamente periódicas. Y la tercera es, depende de la escala a la que se observe la imagen, la textura de un píxel no está definida. Hay que estudiar la vecindad de un grupo de píxeles. Dependiendo del tamaño de vecindad elegido, la textura puede ser diferente. Si ha elegido, la textura puede ser diferente. ¿Qué significa esto? Que para yo poder observar un patrón espacial, pues no me puedo fijar únicamente en un píxel, es necesario fijarme en un píxel y su vecindad, ¿no? Para poder identificar el patrón presente en los valores de los píxeles de esa región. Puede ser una repetición periódica, parcialmente periódica, puede contemplar un tamaño más pequeño de la imagen, una vecindad más pequeña o una vecindad más grande. Lo importante es que sean patrones que consideren una región y que se repitan de forma periódica o parcialmente periódica dentro de la imagen. Para caracterizar la textura de una imagen se toma en cuenta la distribución, ¿no? La distribución de los valores de intensidad de nuestras imágenes a nivel espacial, es decir, permitiendo evaluar propiedades como la fineza, rugosidad, suavidad, granulación o aleatoriedad, ¿no? Son propiedades que podemos evaluar o podemos calcular a partir de la textura. En una textura formada por la repetición periódica de un patrón, la repetición es regular o estructurada, como por ejemplo los dibujos de los ladrillos o de la tela, ¿no? Y otras no son tan, tan visibles, ¿no? Por ejemplo, aquí estas primeras imágenes podemos ver claramente, ¿no? Los patrones de los ladrillos o los patrones de las telas. Y en ejemplos un poquito más complejos, como son, por ejemplo, esta foto de la parte de arriba, ¿no? De no sé si sea un bosque o matorrales, no lo sé. Pero aquí a simple vista no se ve un patrón, digamos, como el caso de las primeras imágenes, pero sabemos que aquí hay textura, ¿no? Porque de alguna forma hay patrones en la vegetación que se van repitiendo, a lo mejor es de forma continua en esta sección y por este otro lado otro tipo de patrón. No tiene que haber una única textura en toda la imagen, obviamente, ¿no? Podemos tener diferentes texturas en la imagen.
Y aquí en esta imagen de arriba vemos que depende el zoom, ¿no? El zoom que se haga a la imagen, podemos ver el patrón de forma más clara, de forma visiblemente más clara o no, ¿no? Aunque aquí también se puede apreciar ahí un poco los patrones de esta imagen. Y algo a lo mejor igual un poco también más complejo serían imágenes de este tipo, donde pues vemos que hay patrones que se repiten, ¿no? Claramente por acá hay ciertos patrones, pero no es tan claro tampoco como las primeras imágenes. Sin embargo, no necesariamente tenemos que ser capaces de ver los patrones o las texturas, identificar los patrones de textura en las imágenes a simple vista, ¿no? Para eso hacemos los cálculos de la matriz de concurrencia y pues calculamos características a partir de ella. Otro aspecto destacable que caracterizan a una textura es su invarianza a los desplazamientos, debido a que siempre se repite cierto patrón a lo largo de la superficie. De esta manera la percepción visual es prácticamente independiente de la posición. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un patrón de textura a lo largo de la imagen, pues yo soy capaz de que mi descripción sea invariante al desplazamiento, porque puedo ir desplazando no sé, una vecindad o incluso yo tengo dos imágenes que quiero ver si son iguales o no, o sea, si tienen el mismo contenido o tienen el mismo objeto. Al utilizar texturas, hago más robusto la comparación respecto a los desplazamientos. Cuando hablo de descriptores, creo que esto no se los había comentado, pero cuando hablo de descriptores o cuando se habla de descriptores en la literatura, hay tres cosas muy importantes que se buscan en ellos, ¿no? Obviamente buscamos que sí describan la imagen de forma pues, adecuada, ¿no? Que nos ayude a separar nuestros objetos entre las clases que estoy considerando, ¿no? Pero tres cosas que son como importantes, que normalmente son como puntos de presunción de los descriptores, es que sea robusto a traslación, es decir, que si yo tengo una imagen que tiene un círculo, bueno, un círculo no, vamos a ver, tiene cierta figura, ¿no? Un 8, supongamos. Y tengo otra imagen que tiene la misma figura, que tiene la misma figura, pero acá, si el descriptor es capaz de encontrar este 8 acá, digamos, supongamos que son dos imágenes eh, eh, de que intentamos compararlas, ¿no? Saber si pertenece o está al mismo objeto, pertenece al mismo grupo, etcétera. Que esté el 8 aquí en el centro y que el 8 en otra imagen esté más hacia abajo. Esto es, se logra, si no se afecta, es que es robusto a traslación. Tenemos también el caso de las otras transformaciones, por ejemplo, tenemos el mismo 8 y tenemos otra imagen donde tenemos el 8 más pequeño y tenemos otra imagen donde el 8 está volteado, ¿no? Entonces, esto es traslación, esto es escala y esto es rotación. Entonces, cuando nos encontramos con un descriptor que es robusto a traslación, se refiere a esta parte. A escala se refiere que no tienen que estar los objetos del mismo tamaño, que puedo tener los objetos en diferente tamaño dentro de la imagen. Aquí puedo tener igual un 8 grande, pero tener un 8 más mediano o un 8 más pequeño. Y rotación indica que pues no importa en qué ángulo esté el objeto de interés o el contenido de la imagen para poderla emparejar o para poderla clasificar o para poderla detectar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de descriptores robustos, normalmente sí, casi siempre se dice, ¿no? Que es robusto a traslación, robusto a escala y robusto a rotación.
Son las principales características que se buscan en un descriptor, ¿no? Que describa bien la imagen, pero que además no sea, más bien que sea robusto a estas transformaciones, porque supongamos que tengo una silla, ¿no? Mi algoritmo, mi modelo, que utiliza vamos a hacer una silla aquí, ¿no? Bueno, supongamos que esto es una silla. Es robusto, si es robusto a estos cambios, no importa que la silla esté así, ¿no? El algoritmo tiene que ser capaz de encontrar que aquí hay una silla independientemente esté rotada o esté más chiquita o esté más grande, etc. Sino va a ser bastante sensible a esos cambios, ¿no? Y esos cambios son constantes en las imágenes sin control, o sea, imágenes donde no las tienes controladas, donde no está controlada la adquisición, pues son bastante comunes ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, la textura es invariante a los desplazamientos debido a que siempre se está repitiendo este patrón a lo largo de la superficie. De esta manera, la percepción visual es prácticamente independiente de la posición. Debido a que la textura se basa en las diferencias entre valores de píxeles adyacentes, es mejor utilizar este tipo de análisis sin haber realizado ningún filtrado previo de las bandas, tales como los promedios por convolución, porque igual este tipo de transformaciones de promedios por convolución o algún tipo de filtrado, pues son como más útiles para cierto tipo de descriptores. En el caso de la textura se recomienda utilizar la imagen en gris. Podemos utilizar incluso descriptores de textura por banda de la imagen. No nos vamos por cada una de las bandas y extraemos los descriptores de textura, así tal cual vienen, ¿no? En sus valores originales. O si están valores muy altos, podemos hacer la normalización entre 0 y 255 para tener el rango de valores en escala de grises. La banda más adecuada para realizar análisis de textura en vegetación es el infrarrojo cercano, ¿no? Entonces podemos nosotros utilizar la banda del infrarrojo cercano para hacer descripción de textura y si tenemos problemas relacionados o imágenes relacionadas con la vegetación. ¿Qué características podemos calcular a partir de las texturas? Si se dan cuenta, también son estadísticos, ¿no? Como es la entropía, la varianza, la correlación, el contraste. También, al igual que los característicos de primer orden, nos dicen algo específico del contenido de la imagen. Las características de textura se le conoce como características de segundo orden, porque utilizamos el espacio para calcularlas, ¿no? La relación espacial de los píxeles, ahorita vamos a ver cómo. Y cada una de estas características nos da una relación, un valor en relación al tipo de imagen, al dominio espectral, la resolución espacial, las características del objeto del estudio, su forma, su distribución espacial, dimensión. Entonces existen en general dos enfoques para extraer características de textura: los modelos basados en estructura y los estadísticos, ¿no? Los estadísticos que les comentaba que son estadísticos de segundo orden. Pero también podemos hacer análisis de textura con modelos basados en estructura. ¿Y qué es esto de los modelos basados en estructura? Pues no es más que tener patrones de búsqueda en la imagen, ¿no? Se basan en obtener patrones primitivos, que son los patrones base de la textura, que se les llama texel, para generar una descripción de cómo se agrupan estos patrones para formar la textura en sí, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la primera imagen, vemos que podemos ver claramente estos patrones, ¿no? Que son como un poco unas elipses o algo que parece un poco como un círculo achatado. El segundo, pues los ladrillos, ¿no? Que son los rectángulos. El tercero, las líneas tanto, en este caso más en diagonal, pero podemos tener que no necesariamente son en la diagonal en este sentido, sino también en la diagonal en el sentido opuesto.
Entonces, este texel es la unidad mínima de una textura que se aplica en la superficie. Es una primitiva visual con propiedades invariantes que ocurre en diferentes posiciones en la imagen, tiene deformaciones, o cambios en la orientación en el área de la imagen. Y estas propiedades invariantes pueden ser de forma, tamaño, nivel de gris o color. ¿Qué se les ocurre que podría ser una desventaja y una ventaja? Bueno, vamos a empezar por las desventajas. Una desventaja de utilizar este tipo de modelos basados en estructura, es decir, en los texeles. O sea, que puede ser ambiguo, ¿no? O sea, puede haber muchos falsos positivos, ¿no? O sea, depende de qué estamos buscando, pero... Muchos falsos positivos, ok. ¿Alguien más se le ocurre alguna desventaja? Yo Vimos pensaba que que, es todo ajá, lo mismo, que es como que muy homogéneo, ¿no? Que es como, o sea, ves lo mismo en cualquier parte de la imagen, ¿no? O partes muy similares, ¿no? ajá. Eso se tiene También que puede ser más cumplir en la pesado. imagen. Puede ser más pesado en la búsqueda. Sí, o sea, en computacionalmente puede ser más pesado, ¿no? Ujú. Que buscar. Sí, computacionalmente esto lo podemos hacer como una especie de un filtro de correlación, que hagan de cuenta que nosotros podemos tener un filtro. Acuérdense que el filtro no es más que una región, bueno, o un kernel, que podemos decir que es de tamaño 3x3, ¿no? Que hemos visto que tienen valores y así los hemos concebido hasta ahora. Pero este filtro, este kernel también puede ser una imagen más pequeña que la imagen o incluso del mismo tamaño, pero normalmente si estamos hablando de convolución va a ser más pequeña que la imagen. Y esta imagen de filtro puede ser el patrón. Entonces yo paso esta imagen de filtro en proceso de convolución y si yo quiero buscar correlación, va a ir buscando en toda la imagen y donde tenga valores más altos en sus resultados, significa que hay mayor correlación del filtro con el contenido de la imagen y de esa forma yo puedo detectar los patrones, ¿no? Estos texeles. ¿Es más costoso computacionalmente? Sí. Vamos a ver cómo se calcula la matriz de concurrencia. Tampoco es así muy, también se requieren varias operaciones, o sea, no es tan simple. Eh, Eso es como una desventaja de los texeles. Pero yo creo que la peor desventaja sería que debemos de conocer a priori el texel. Y eso no necesariamente lo tenemos siempre, ¿no? En las imágenes de ejemplo que teníamos al principio, veíamos, por ejemplo, la vegetación. Sabemos que hay textura ahí, ¿no? Pero no identificamos a simple vista el texel. Entonces, ¿cómo vamos a poder determinar cuál es mi patrón primitivo si no lo conozco, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las principales limitaciones. Además de que estoy forzando a que el patrón sea siempre muy definido, ¿no? O sea, no tenemos como rango de cambios a menos que tenga diferentes patrones. A lo mejor si en mi imagen tengo patrones de este tipo, pero también puedo tener patrones un poquito más alargados, ¿no? Si solamente utilizo estos como texeles, pues me voy a perder de estos otros, ¿no? Entonces como que lo condiciono mucho a la forma de mi patrón primitivo. Entonces eso lo vuelve un poco, pues, engorroso de utilizar, tiene ciertas desventajas, pero la principal es si no conozco mi texel, si no conozco este patrón que se va repitiendo en la imagen, pues es imposible poder utilizar esta forma, ¿no? Estos modelos basados en estructura. Entonces, tras identificar estos elementos, texeles, la textura puede analizarse bajo dos perspectivas. Podemos calcular propiedades estadísticas de los elementos extraídos o bien extraer la regla de colocación que describa la textura, es decir, dónde está, en qué posición de la imagen. Podemos extraer su tamaño, ¿no? El tamaño del texel
o la superficie que cubre, cuestiones de forma. Podemos también pues utilizar todo lo que tiene que ver con la geometría, métodos geométricos de los patrones. El inconveniente de este método es que no todas las texturas tienen un elemento que se repite, es lo que les comentaba, ¿no? O sea, no necesariamente es tan definido, ¿no? Sería ideal incluso, pero no sucede normalmente. Los En qué métodos, contextos se usan? sí, perdón. O sea, usualmente, este tipo de, o sea, usar los teselados usualmente cuando se usa en la práctica. Cuando tienes la textura muy bien definida, supongamos imágenes así, ¿no? Puedes utilizar, si tú quieres detectar patrones muy específicos, por ejemplo, si hablamos de imágenes de microscópicas, ¿no? Tú a lo mejor tienes un patrón muy definido y tú sabes que no sé, la célula tiene que tener esa forma específica y todo lo que no se salga de esa forma puede ser catalogado como una anomalía o algo similar, ¿no? O sea, ya tienes el patrón bien definido y sabes que tiene que estar así. Si no está así, es un problema, ¿no? Cuando ese tipo de situaciones serían las ideales para utilizar los texeles. Si estamos hablando de clasificación general, probablemente no es tan necesario utilizar un patrón tan fijo, sino describir la imagen de forma global o de forma de textura, de todos tipos de textura o más variable en sus texturas que simplemente un pexel, ¿no? Depende del problema. Aquí básicamente es si encontramos esa forma o esas formas, porque podemos tener dos pexeles o tres, en la imagen, pues lo podemos contabilizar o las eh, podemos, por ejemplo, una clasificación de imágenes microscópicas que indique si encuentras, cuenta el número de células que tienen esta forma, ¿no? Entonces, tú tienes un montón de imágenes y una de las características de cada imagen va a ser el número de células con esa forma, ¿no? Y a lo mejor otra característica va a ser el color de esas células y otra característica va a ser el ancho de esas células o otra característica va a ser la varianza entre los colores de esas células, ¿no? Entonces, todas esas características, si te das cuenta, se pueden capturar desde la perspectiva de la textura, usando texeles, desde la perspectiva de colores, de geometría, de forma, y construyo mi vector de características para indicar a lo mejor que esa imagen contiene la enfermedad X, ¿no? Y ciertos valores no contienen la enfermedad X. Entonces te puedes valer de este tipo de métodos dependiendo del problema, pero también lo puedes combinar con otros, ¿no? Con otras características de color, de forma, incluso de textura, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Muy bien, pues pasamos a los estadísticos. Bueno, estos son los texeles. En cuanto a los estadísticos, que es la segunda forma que vimos acá de calcular características de textura, estos métodos consideran la distribución espacial de los niveles de grises, también, al igual que los texeles, también obviamente utilizan el espacio, ¿no? La información espacial de la imagen. Existen dos tipos de estadísticos que hemos visto, los de primer orden que utilizan la información de los histogramas y los de segundo orden que utilizan la matriz de concurrencias, que considera la relación entre grupos de dos píxeles de la imagen. Tercer y más orden también podemos tener, pero en ellos se considera la relación entre tres píxeles o más píxeles, ¿no? Características de tercer orden serían aquellas que utilizan la comparación de tres píxeles y de cuarto orden, pues 4 píxeles y así sucesivamente, ¿no? Si bien su cálculo es teóricamente posible, normalmente no se requieren o no se implementan órdenes superiores al 2.
Normalmente nos quedamos con primer orden y segundo orden, ya que requieren pues mucho cálculo, ¿no? Mucho tiempo de cálculo y su resultado es de difícil interpretación. ¿Por qué? Porque estamos comparando la relación entre tres o más píxeles, que a lo mejor no es tan fácil de interpretar que es simplemente la relación entre dos píxeles. Los estadísticos de primer orden involucran píxeles simples, como vimos al principio con el histograma, porque se definen sobre él. Y aunque se pierda la información espacial, pueden ser útiles para extraer características de la imagen. Son muy utilizados tanto para los rasgos globales como locales. Para caracterizar una textura en un histograma normalizado de los niveles de gris de una imagen, se toma en cuenta la distribución de los valores de intensidad espacial de una imagen. De esta manera se puede considerar datos como la media, la varianza, la suavidad, sesgo, curtosis, correlación de energía o entropía para calcular los valores de textura, los valores estadísticos de primer orden utilizando el histograma, que fue un poco lo que vimos al principio. Lo importante aquí en la textura es utilizar la matriz de concurrencia, que normalmente se le conoce como GCM, de sus siglas en inglés de Gray Concurrence Matrix, porque es matriz de concurrencia en escala de grises, y utiliza estos parámetros, ¿no? Para su funcionamiento, que es tamaño de la ventana, de la región o la vecindad que voy a utilizar en la imagen, la banda espectral de entrada o la imagen de entrada, la cuantización, que es el número de bits de color que voy a considerar, y la componente espacial, es decir, la distancia entre los píxeles que voy a comparar y el ángulo de ellos, ¿no? En qué ángulo van a estar colocados esos píxeles para calcular la concurrencia entre ellos. Es un método muy conocido para la extracción de textura en el dominio espacial. Incorpora información espacial en forma de posición relativa entre los niveles de intensidad dentro de la textura. ¿Y cómo funciona esta matriz? Pues es bastante sencillo de entender. Básicamente las matrices de concurrencia son histogramas de dos dimensiones, bidimensionales, que almacenan el número de veces que un píxel en relación a otro ocurre, ¿no? Dentro de una vecindad y dentro de una distancia y una orientación en particular. Por ejemplo, si tuviéramos esta imagen de entrada, pues obviamente son valores pues para ejemplificar, nosotros podemos generar nuestra matriz de concurrencia. Normalmente la matriz de concurrencia es una matriz cuadrada de n por n, donde n es el número de niveles de gris que voy a considerar. En este caso, si se dan cuenta en esta imagen de ejemplo, en esta matriz de ejemplo, tengo valores de 1 al 5, por lo tanto yo puedo tener pues mi matriz de 5 por 5, ¿no? Que la tengo aquí. ¿Qué pasa si yo tengo mi imagen normal, que va a ser de 255 a 255, ¿no? Que serán todos los valores más bien sería de 256 por 256, ¿no? Porque tengo 256 valores diferentes. Eso sería una matriz de concurrencia de 256 por 256. Pero yo puedo reducir la matriz de concurrencia a un tamaño menor. ¿Cómo lo hago? Haciendo grupos, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero hacer que mi matriz de concurrencia sea de, no sé, de 10 por 10, supongamos, voy a dividir 256 entre 10 y voy a considerar en la primera parte los valores de 0 a 26. Digamos, ¿no? Y en la segunda parte de 27 a 40 y tantos, ¿no? O 50 y tantos. Y así hasta que cumpla todos los rangos de valores de los 256. Entonces yo voy a tener una matriz más pequeña, pero con menos detalle, porque no voy a tener el valor específico puntual de cada nivel de gris, sino que los voy a tener por grupo. El comportamiento, en vez de que sea puntual, va a ser por grupo. Y en esa
En esta opción es verdad que voy a tener menos cálculo, va a ser mucho más rápido, voy a tener menos información, que a veces es sí bueno manejar menos cantidad de información, pero voy a tener menos detalle del comportamiento de este histograma bidimensional que calculó la matriz de concurrencia, pero se puede hacer, ¿no? En este caso, en el ejemplo, tenemos 5 por 5 y tenemos aquí, vemos que es 0 grados, ¿no? Y la distancia, que no está puesta, pero la distancia es 1. Ahorita la distancia es 1. Entonces, ¿qué es la matriz de concurrencia? Si nos vamos a la matriz acá, vemos que la relación, o sea, ¿cuántas veces se repite la combinación de 1 con 1? Cumpliendo esta orientación y esta distancia. Si vemos, tenemos 1, 2 y 2 veces nada más, ¿no? Entonces tenemos aquí un 2. La relación 1 con 2, esta distancia y esta orientación, tenemos 1, 2 y creo que nada más, 2, ¿no? La relación 1 con 3, tenemos 1 y nada más hay 1. La relación de 1 con 4 no existe en la imagen y así, ¿no? Y así vamos a ir comparando todos los niveles de gris en píxeles continuos, en esa orientación y en esa distancia. En este caso, en el ejemplo de abajo, cambiamos la orientación, cambio de 0 a 45. Entonces ya es en diagonal. Entonces buscamos la ocurrencia de esos píxeles en esa orientación. Otra vez, por ejemplo, el 4 con el 2, vemos que ocurre solamente una vez. Aquí. El 5 con el 5 ocurre aquí y nada más. Y vemos que va a haber muchos ceros, ¿no? Va a haber muchos ceros, que significa que esa relación en esa distancia y en esa orientación no existe en la imagen. Si se dan cuenta, nos describe la relación entre píxeles y los valores de intensidad en determinada orientación y en determinada distancia. Todo eso lo captura la matriz de concurrencia, ¿no? Que es una matriz, como ya les digo, de cuadrada de n por n, donde n típicamente va a ser el total de niveles de gris que yo tengo en la imagen. Entonces, dada una imagen, esta matriz de concurrencia se define en base a estos parámetros, distancia y orientación, dado que la imagen I, P y NP denotan respectivamente un píxel arbitrario y su vecino en una dirección determinada, ¿no? Como lo ejemplifiqué ahorita. Entonces, la matriz de concurrencia considera la relación espacial entre dos píxeles llamados píxel de referencia y píxel vecino. Cada píxel en la ventana toma la posición del píxel de referencia, empezando por el ubicado arriba a la izquierda y finalizando abajo a la derecha. Entonces tenemos aquí son todas las orientaciones que podemos manejar, ¿no? 0, 45, 90, 135, 180, creo que van de 45 en 45, ¿no? Y aquí la distancia, el píxel central, distancia 1, distancia 2, distancia 3 sería otro más, ¿no? Que sería, ¿cuál va a ser la distancia entre mi píxel de referencia y el píxel que yo voy a comparar? Si estoy hablando de 0 grados y distancia 2, sería este píxel. Si estoy hablando de 0 grados y distancia 3, sería un elemento más para acá, ¿no? Sería este elemento. Y yo puedo ir ampliando la distancia. Normalmente las distancias se consideran valores pequeños, ¿no? Distancia 1 o distancia 2, porque si yo quiero buscar la relación entre el píxel central y un píxel muy, muy alejado, probablemente no me va a decir mucho, porque me importa más lo que está más cercano a mis píxeles, ¿no? Porque ahí están contenidos los objetos, no en toda la imagen, sino en regiones determinadas.
Entonces no es tan común que utilicemos distancias muy grandes para comparar. Lo que sí es un poco más común es tener diferentes orientaciones, ¿no? Dentro de mi matriz de concurrencia yo puedo generar una matriz de concurrencia de distancia 1 para cada una de las orientaciones, una matriz de concurrencia en distancia 2 para cada una de las orientaciones y ya tendría 8 matrices de concurrencia con distancia 1 y 8 matrices de concurrencia con distancia 2. Entonces ya tendría bastante información con la cual yo podría calcular características. Yo puedo tener muchas matrices de concurrencia, puedo tener matriz de concurrencia con 256 por 256, pero también las puedo agrupar para ver si en ese agrupamiento de los valores de intensidad de grises puedo tener otro tipo de información, algún patrón que esté ahí que me pueda servir para clasificar o resolver lo que estoy intentando resolver, ¿no? Si es de clasificación o similar. Y aquí otra imagen de ejemplo de la matriz de concurrencia. Tenemos la distancia entre los píxeles, píxel de interés o píxel de referencia y las distancias, ¿no? Que veíamos. Tanto me puedo alejar del píxel de referencia o de interés respecto al que voy a comparar, y los ángulos, ¿no? Los ángulos de comparación. Y tenemos una imagen de ejemplo. Tenemos 3 colores, 3 niveles de intensidad, 0, 1, no, tenemos 4, perdón, 0, 1, 2 y 3, ¿no? Tenemos 4 colores, 4 niveles de intensidad. Si yo calculo la matriz de concurrencia de esa imagen, pues tendré el 0, 0, la relación de 0 con 0, lo que explicaba al principio, y sería para la relación de distancia 1, orientación 0, pues tendríamos el siguiente resultado, ¿no? Vemos que en 1, 1 se repite 2 veces, y las tenemos 1, 2, y así, ¿no? La relación 2 con 2, es 0, 1, 2 con 2, se repite 3 veces, ¿no? 1, 2 y 3, y así con todos los 4 diferentes valores de nivel de intensidad. Lo que les comentaba, ¿no? Podemos construir varias matrices de concurrencia con diferentes orientaciones, con diferentes distancias, y con cada matriz generada, a partir de cada orientación, se podría llegar a obtener una única matriz de la suma de esas n matrices calculadas, o podríamos también trabajar con cada matriz por separado, ¿no? Para calcular los estadísticos de segundo orden. O sea, la matriz de concurrencias nos sirve como insumo para poder calcular los estadísticos de segundo orden, que son los siguientes, algunos ejemplos de ellos. Aquí, por ejemplo, la matriz de concurrencia, a diferencia del histograma, que es una sola dimensión, tenemos 2 dimensiones y J. Entonces la energía es la sumatoria de todos los elementos de la matriz al cuadrado. Por ejemplo, la inercia, pues es la sumatoria de la diferencia de las posiciones ij al cuadrado por el valor de esas dos posiciones, bueno, de esa posición ij, ¿no? De la matriz de concurrencia. Y lo mismo que con el histograma, cada una de estos estadísticos de segundo orden nos explica algo, ¿no? En el caso de la matriz de concurrencia, la energía tiene un valor alto cuando esta matriz tiene pocos valores de gran magnitud, y tiene valor bajo cuando todos los valores son iguales o tienen valores similares. La entropía es una medida de complejidad, es alta para superficies con textura no uniforme y es baja cuando los elementos están cercanos al 0 y 1, por ejemplo, cuando la imagen es uniforme. La inercia refleja la cantidad de variaciones locales en la imagen, y la homogeneidad es alta cuando la diagonal de la matriz de concurrencia tiene valores altos
y por lo que esta es una medida que representa la suavidad en la textura de la imagen, ¿no? Al utilizar nosotros este tipo de, de características, podemos profundizar un poco más en qué me están indicando sus valores, ¿no? Sí podemos hacer como un análisis cualitativo respecto a los valores que yo puedo obtener de la estadística de segundo orden de la matriz de concurrencia. Porque podemos voltear a ver la imagen, voltear a ver la matriz de concurrencia, sus valores y ver el valor del estadístico, ¿no? Y podemos asumir que si tenemos un valor bajo de contraste, es que la imagen se comporta de tal forma, que la matriz de concurrencia tiene mayores valores en la parte de arriba o en la parte de abajo, en la diagonal, ¿no? Dependiendo cómo esté constituida nuestra matriz. Entonces, podemos ser capaces de analizar los resultados, ¿no? A diferencia de otros métodos más modernos, que se vuelve un poco más complejo tratar de interpretar la importancia o el valor de las características que estamos extrayendo. Es verdad que estos métodos más modernos, como por ejemplo las redes convolucionales, las redes profundas convolucionales, nos dan en muchos casos nos dan mejores resultados en la clasificación, son más precisas, pero tienen la gran desventaja que no podemos analizar el resultado como tal. Es mucho más complejo porque la cantidad de operaciones que hacen estas redes profundas pues son tantas y van podando la imagen, la van recortando, la van haciendo un resampleo de la imagen y luego la vuelven a hacer un proceso de convolución, etcétera. Son muchas operaciones que se hacen que se vuelve difícil poder interpretar los resultados de esa extracción, de ese método de extracción de características. Al final voy a tratar de explicarles el por qué, pero es un poco más complicado, ¿no? En cuestiones de redes profundas, de redes convolucionales profundas, a diferencia de esto de las texturas de la matriz de concurrencia y características del histograma. También se pueden extraer otras características de la matriz de concurrencia, como el contraste, que es el opuesto a la homogeneidad, y es una medida de la variación local en una imagen, tiene un valor alto cuando la región dentro de la escala de la ventana tiene un alto contraste. La disimilaridad es similar al contraste, es alta cuando la región tiene un contraste alto, y también las más típicas, ¿no? Como la media, la desviación, la correlación. Y un ejemplo de imágenes, porque la matriz de concurrencia, pues también la podríamos visualizar, ¿no? O sea, porque es una matriz que tiene valores y podemos visualizarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta imagen tenemos en el inciso A, es una imagen Landsat en RGB, es falso color, ¿no? 4, 5 y 3, para visualizarla, de donde se observan campos agrícolas, están por aquí, ¿no? Y un cuerpo de agua, que es este, y cortinas forestales. Están ahí por ahí la parte del forestal. En B se muestra la banda 4, en C solamente la banda 4, o sea, solamente la banda 4 de esta imagen en color. En C y D las texturas de homogeneidad derivadas con distintos tamaños de ventana, 25 por 25, y en C 5 por 5. Y en D, ambas para la relación espacial de 1 a 1. Los valores más altos están representados en blanco. ¿Qué nos dice esto? La homogeneidad, como veíamos, eran, pues, qué tan homogénea, como dice su nombre, es la imagen. En este caso, por ejemplo, en la C tenemos 25 por 25, o sea, tamaños más grandes. O sea, estas dos de abajo son resultado de calcular la homogeneidad de la matriz de concurrencia. Pero
la diferencia entre ellas es el tamaño de la ventana que estoy considerando. O sea, yo puedo calcular la matriz de concurrencia por una ventana de 25 por 25 y también una ventana de 5 por 5. Entonces vemos que la correlación, más bien la homogeneidad es alta en estas regiones que son más cercanas al blanco, que es que, por ejemplo, el cuerpo de agua claramente es homogéneo, ¿no? No hay grandes variaciones en sus tonalidades. Lo mismo para las regiones creo que estos son los cultivos, ¿no? Entonces, al utilizar ventanas más grandes, pierdo un poquito los límites de los objetos y al utilizar ventanas más pequeñas, pues soy capaz de encontrar estos límites, ¿no? Estos perímetros y vemos que pues tiene altos valores de homogeneidad aquellas zonas que no tienen gran variación en el color y aquellas que están más en negro son aquellas que tienen mayor variación en el color, ¿no? En sus tonalidades de gris. O sea, además de que yo puedo utilizar los estadísticos como este vector, también me puede servir para visualización, ¿no? De determinadas características de textura. Y bueno, existen diferentes descriptores, o sea, yo nada más les he mencionado lo que es la matriz de concurrencia, lo que es el histograma, pero existen descriptores, bueno, todos los que hemos visto hasta ahora son descriptores o en el espacio, ¿no? No hemos hablado todavía de Fourier ni de la transformación al dominio de la frecuencia. Pero dentro de todos los descriptores que se pueden utilizar para describir, como indica su nombre en las imágenes, tenemos estos descriptores espectrales que podemos utilizar Fourier o las wavelets, descriptores estructurales, que son aquellos que están formados por un elemento estructural, como son los texeles, ¿no? Que los reconocemos a lo largo de la imagen. Los descriptores basados en modelos, como cadenas de Markov, los fractales, y los descriptores estadísticos, que es el primer orden, son los que se basan en los histogramas, y el segundo orden, que son los que se basan en la matriz de concurrencia. Existen también otros descriptores de textura más actuales, como el caso del Local Binary Pattern, que es el patrón binario local, y que también nos sirve para detectar texturas, para caracterizar texturas. Es un operador de texturas muy simple, pero muy eficiente, que etiqueta los píxeles de una imagen mediante el umbral del vecindario de cada píxel y considera el resultado como un número binario. Debido a su poder discriminativo y simplicidad computacional, el operador de textura, LBP, se ha convertido en un enfoque popular en varias aplicaciones. ¿Qué hace el LBP? Bueno, puede verse como una aproximación para la unificación de los modelos estadísticos y estructurales, que normalmente están separados en el análisis de textura. Tal vez la propiedad más importante de este operador LBP en aplicaciones del mundo real es su robustez a los cambios monotónicos a escala de grises causados, por ejemplo, en variaciones de iluminación. Entonces se supone que el LBP es robusto a estos cambios producidos por la iluminación, por estas variaciones de iluminación. Otra propiedad importante es que es muy simple de calcular y permite analizar imágenes en desafiantes configuraciones en tiempo real. Esto significa que podemos calcular diferentes parámetros, con diferentes parámetros del LBP en tiempos muy cortos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el LBP? También trabaja sobre vecindades de una imagen. Por ejemplo, si tenemos la vecindad de 3x3, que les comentaba que es de las más utilizadas, cada píxel se compara contra el píxel central y el resultado es un número binario de cada una de las 8 comparaciones, es decir, de los 8 vecinos. Se calcula de la siguiente forma, ¿no? Tenemos el píxel central, el píxel vecino y el píxel central. Si la diferencia del píxel vecino y el píxel central es mayor
a un rango, ¿no? Puede ser, por ejemplo, si es mayor que, no sé, que 0, le vamos a asignar un 1. Entonces, si esto es, por ejemplo, 1, si el píxel vecino es mayor o igual que el central, o 0 en el caso contrario, ¿no? O podemos cambiar esto es lo original, pero podemos cambiar esta condición para construir algo diferente, ¿no? Algo ligeramente diferente. Por ejemplo, aquí, si tuviéramos una imagen de I con estos valores, el resultado del LVP sería lo siguiente. Nosotros tenemos el píxel central, sería en este caso el 149. Entonces, si seguimos el criterio de la condición anterior, era si el píxel vecino es mayor que el píxel central, es un 1, en caso contrario es un 0, ¿no? Entonces vemos que se cumple para esta comparación, se cumple para esta comparación con un 1. Aquí el 120 no es mayor que el 149, entonces es un 0. Aquí son iguales, entonces es un 1. El píxel central no tiene valor. Los demás, bueno, el que sigue no se cumple, el del 89, 126 no se cumple, el 161 sí, y el 139 no. Entonces tenemos un valor binario que va de 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, ¿no? Este valor binario, no sé si estén familiarizados con el código binario, pero se traduce al decimal de 58. Podemos utilizar como característica del LVP la cadena binaria o simplemente transformar ese valor binario a un valor decimal. Rápidamente, no es para que sepan, el código binario me empieza de derecha a izquierda, así, y tiene posiciones, ¿no? Cada posición, pongamos aquí, son 8 bits, ¿no? Porque son 8 vecinos. 3, 6, 7, 8. Cada uno de los bits puede tener 0 o 1, que indica el 0 es que no se activa ese bit y el 1 es que sí está activado, ¿no? Entonces, cada posición tiene un valor que es 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128, ¿no? El último es 128. Entonces, ¿qué significa? Si yo tengo un 1 con 7 ceros hacia adelante, significa que todos los bits están apagados excepto el último. ¿Y cuánto vale el último? 128. Entonces, si transformamos este código binario o este número binario a decimal, aquí sería un valor de 128, ¿no? Y así, si tenemos más de uno activado, por ejemplo, este se activa, entonces sería 128 más 64. Y entonces cada vez que se activa uno sumamos lo correspondiente a lo que vale su posición. Y obviamente si todos están apagados, pues es un 0, ¿no? De esa forma traducimos binario a decimal. Porque al final el LVP lo que nos da pues es esta cadena binaria, ¿no? Este valor binario. Aquí tenemos otro ejemplo. Acuérdense que el umbral, nosotros podemos manipular esta condición, en este caso nada más es simple, ¿no? Si es mayor o igual que, pero podemos cambiarla, podemos decir que si la diferencia es mayor a determinado umbral o lo que sea, ¿no? Lo importante es que esta comparación nos va a dar un 1 o un 0 y de esta forma construimos pues nuestra imagen resultado de código binario. Otro ejemplo, tenemos esta imagen, ya la imagen ya con la aplicación del LVP, donde tenemos puros ceros y unos. Podemos también agregar una matriz de pesos, ¿no? Para cada una de las posiciones de los píxeles. Si se dan cuenta, sigue el mismo orden binario. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Yo puedo aplicar esta matriz de pesos
la imagen resultado o a la matriz resultante del LBP y hacer la correspondiente transformación de código binario a código, a código decimal, ¿no? En este caso, pues aquí nada más los pesos es como para sumar lo que vale cada posición, pero yo puedo variarlo, ¿no? Una de las ventajas de estos métodos tan sencillos o tan simples es que uno puede aplicarlo tal cual, ¿no? El clásico, o puede hacer modificaciones a pequeñas partes del método y ver si pues, funciona mejor, ¿no? Si me sirve más para describir el contenido de la imagen. Entonces, hasta aquí vemos lo que es el EBP, textura, matriz de concurrencias. ¿Hay alguna duda respecto a lo que hemos visto hasta ahora? No. Ok, vamos a tratar de terminar este otro material ya para que el próximo miércoles vayamos a hacer la última práctica de la primera parte. Como nada más especie de anuncio, el 23 de febrero, que es el miércoles, sería nuestra última sesión conmigo antes del examen, ¿no? Del primer parcial. Después del primer parcial volverían otra vez con el doctor Silván y después otra vez conmigo para ver la segunda parte que es de reconocimiento de patrones y clasificación. Hoy vamos a terminar de ver la parte de segmentación. La próxima clase vamos a ver Fourier y el laboratorio, el segundo laboratorio de esta parte, de esta primera parte. Entonces, el miércoles yo creo que nos conectamos a las 9:30 para no, tampoco que sea tan pesado, ¿no? Tratar de explicar lo que haga falta y la práctica también, para que si no se termina en clase, pues igual la dejamos de tarea, pero sí creo que tendríamos que empezar al menos a las 9:30 el miércoles, ¿no? Entonces, una clase de 3 horas sí se me hace muy pesada, pero vamos a hacerla de 2:30 tratando de hacerla más, pues más eficiente si podemos, ¿no? Y con eso terminaríamos el curso de la primera parte, ¿no? Ya después sería el examen. Ya que estoy hablando del examen, a ver si no tienen dudas, el examen básicamente de mi parte va a consistir en 10 preguntas, 5 con opción y 5 abiertas. De todo lo que hemos visto, no incluye nada práctico, es más teórico, porque las cuestiones prácticas pues, yo las evalúo con los laboratorios. Y también, si hubiera alguna duda respecto al material, las presentaciones de hoy y la última de Fourier, que sería la del miércoles, serían las últimas, a ver, déjenme, los últimos materiales, ¿no? Déjenme ver, aquí tenemos todo el material que hemos visto hasta ahora. Me falta solamente un PDF, que es el de Fourier. Pero el examen incluiría el material de todas, o sea, no todo, ¿no? O sea, tienen que revisar los PDFs y las preguntas las saco de todo lo que hemos visto hasta este punto. Pues digo, aquí nada más faltaría un PDF de Fourier. Profesora, ¿Sí? entonces, digamos, para esta primera parte del curso, son dos exámenes, uno con usted y otro con el doctor Silván. Es uno solo con dos partes, ¿no? La primera parte son las preguntas del doctor Silván y la segunda parte son mis preguntas. Pero es un único Ah, ok. examen. Son sus 10 preguntas más las que ponga el doctor Silván. Exactamente. Ok, gracias. Yo sé que es mucha información, no sé la cantidad de información que les comparte el doctor Silván, pero sé que en mi caso hay mucha información
Mucha está medio repetida, pero aún así creo que es bastante información. Me tengo que poner de acuerdo con el doctor Silván para la fecha del examen, pero estoy casi segura que sería una semana después. O sea, si yo les termino de dar la clase el miércoles, el examen, creo que hasta lo tengo medio anotado por aquí, déjenme ver. Ajá, terminaríamos el miércoles y el examen sería el viernes 4 de marzo. Sería un poquito más de una semana después, ¿no? Para darles chance de, pues, de estudiar, de que repasen y lean. Supongo que la tengo que confirmar con José Luis, pero lo veo con él en la semana y yo les estaría informando cómo sería el examen, ¿no? La fecha, la hora y la forma en que lo haríamos, ¿no? El año pasado creo que lo hicimos con exámenes de Google Forms, entonces probablemente este año sea igual. eh, y, y bueno, de todas formas, déjenme confirmarlo con el doctor Silvani y yo les estaría informando. Pero como les digo, el material está prácticamente todo, nada más me falta subir un PDF y ya está. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues vamos a intentar ver esto. Me voy a ir un poquito más rápido, porque si yo me canso de hablar, también ustedes yo creo que se han de cansar, nada más estar escuchando. Pero bueno, el miércoles vamos a hacer la laboratorio, es un poquito más práctico, ¿no? No estarme escuchando. De todas formas, cualquier duda, interrúmpanme. Yo agradezco sus interrupciones, que si me dan un break de hablar tanto. Filtros de Gabor. Bueno, ustedes hicieron una investigación respecto a los filtros de Gabor. Acuérdense que fue la tarea anterior, si no mal recuerdo, de Susan Gabor. Gabor es uno de los filtros que han tenido mucho éxito para describir textura en la imagen. También se utilizan mucho para describir bordes con cierta relación, propiedades, ¿no? Ciertas propiedades espaciales, no meramente bordes como los filtros derivativos, sino con un poco más de información. Se han utilizado para diversos problemas de clasificación de imágenes como verificación facial, reconocimiento de patrones, reconocimiento de caracteres y recuperación de imágenes por contenido. Una de las propiedades más importantes de los filtros de Gabor es que realizan la localización óptima tanto en el dominio espacial como de la frecuencia, porque es una de sus parámetros, ¿no? Para la generación de los filtros. No solo detecta bordes, ¿no? Que son estos cambios de intensidad en la imagen. Se puede decir intuitivamente que estos filtros trabajan como una especie de detector de bordes, pero en una base no ortogonal. Por lo tanto, cada característica extraída por un filtro se correlaciona con otra característica extraída por otro filtro, ¿no? Entonces, la complementariedad, digamos, que cada uno de estos filtros entre sí tiene, pues es importante al final, al final para describir una imagen, ¿no? O el contenido de una imagen. Si se acuerdan, los filtros de Gabor, pues se manejan por bancos, ¿no? Por el banco de filtros, que normalmente se tienen 40 filtros diferentes de Gabor con diferentes orientaciones y con diferentes frecuencias. También se aplican en vecindades. Los filtros de Gabor enfatizan las características de la imagen sobre los componentes de la misma frecuencia, mientras que rechazan otros componentes discriminando subpartes de los objetos, extrayendo características locales invariantes a cambios de escala, rotación, traslación e iluminación, ¿no? Capturan información en un área local y combinan la respuesta de varios filtros a diferentes orientaciones, frecuencias y escalas, por lo tanto son adecuados para representar objetos complejos
ya que la información del objeto completo se mantiene y es enriquecida debido a la combinación, la respuesta de todos los filtros. Y aquí tenemos la imagen del típico banco de filtros de Gabor. Como les mencionaba, tradicionalmente o clásicamente los filtros de Gabor son 40, que son el cambio en 5 frecuencias y orientaciones. Si ven esta imagen, vemos cómo la ondita de los filtros es como visualmente se ven los filtros, ¿no? Acuérdense que a final de cuentas estos filtros son números, ¿no? Y visualmente tenemos en las filas las escalas y en las columnas las orientaciones. Si se dan cuenta, se puede ver que de arriba hacia abajo tiene una menor escala y una mayor escala, ¿no? Aquí y aquí. Y las orientaciones se pueden observar en cómo va moviéndose la ondita de las onditas que conforman los filtros de Gabor, ¿no? Por ejemplo, este filtro sería el último donde contempla la última orientación y la escala más grande. Vamos viendo cómo se va rotando las ondas que comprenden el filtro. Y obviamente, si yo tengo una imagen y le paso cada uno de estos filtros, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a obtener? ¿Qué creen que voy a obtener con cada uno de esos filtros? Sería como una imagen en la que, Una imagen que, perdón, Alex, ¿verdad? sí. Es que no te escuché. Una imagen. Ah, sí, perdón, o sea, como que se marquen las coincidencias con el filtro, ¿no? Exacto. Pero por cada filtro yo tengo una imagen, ¿no? Al final voy a tener 40 imágenes diferentes, ¿no? Porque voy a tener una imagen resultado por cada uno de los filtros. Esa es una de las grandes desventajas de los filtros de Gabor, que son muy costosos en cuanto a cantidad de información y cálculos, ¿no? Porque son 40 operaciones de convolución por cada imagen de mi base de datos y por cada imagen yo voy a generar 40 imágenes de resultado. Y es verdad, o sea, voy a tener mucha más información con la cual trabajar, pero sí es bastante costoso computacionalmente. Pero sí Y voy resaltando, ¿sí? la parte de arriba de escalas, o sea, la fila hasta arriba, o sea, ¿solo está aplicando el filtro al centro de la imagen o a toda la imagen? No, a toda la imagen, acuérdate que estos son filtros de convolución, ¿no? Entonces, Ok. ¿qué es lo que está pasando con la primera imagen? Con las primeras imágenes o los primeros filtros más bien, ¿no? Yo tengo la imagen y yo voy haciendo un proceso de convolución, por ejemplo, este con esta, ¿no? Aquí, ¿no? Voy haciendo un proceso de convolución y aquí está resaltando esa orientación con objetos más pequeños. Acá está resaltando esa orientación con objetos más grandes. Ah, ok. Por O sea, eso, está por eso haciendo el cambio de escala. una resolución más pequeña, ¿no? En la parte de arriba. O sea, está haciéndolo más Exacto. veces en... Ok. Está encontrando esos patrones, digamos, definidos por las ondas del filtro en escalas menores, los primeros filtros, y ese mismo patrón en una escala mayor en el último filtro, ¿no? Aquí vamos viendo como que todos los cambios de escala, desde el más pequeñito hasta el más grande. Y lo mismo para todas las orientaciones. Patrones pequeños en orientación hacia así, patrones pequeños en orientación así, y en orientación creo que aquí así también, y así. Entonces todas las orientaciones en diferentes escalas. Es lo que me va a estar capturando los filtros de Gabor. ¿Y por Entonces, qué no quedarnos nada más ¿por qué qué, con la perdón? primera fila? ¿Por qué no quedarnos nada más con la primera fila? ¿Por qué ir a los más grandes? O sea, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué disminuir la resolución, Sí, porque digamos? aquí acuérdate que se menciona que son
robustos a escala. ¿Qué significa? Que estos 5 escalas nos hacen poder capturar información de objetos desde más pequeños a más grandes, ¿no? Entonces, si nosotros nos quedamos solamente con la escala más pequeña, pues probablemente vamos a resaltar solamente objetos que cumplan con este patrón en esa escala, o sea, en esa escala más pequeña. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos, no sé, es que soy muy mala para dibujar, pero aquí objetos y objetos más grandes y objetos más grandes. Probablemente los filtros, con escala menor, la salida sería con un mayor énfasis en los objetos pequeños. Por ejemplo, podría ser algo así, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nada más podría ser, es que no me va a salir, pero como si estuviera difuminado, ¿no? Los objetos grandes. Y como no existe un filtro con escalas mayores, pues no voy a poder encontrar esa relación de ese patrón, de esa onda del filtro a esa determinada escala. Pues por eso es importante considerar las 5 escalas. O a lo mejor si a ti solamente te interesan las escalas pequeñas por tu problema, lo que sea, pues utiliza solo las escalas pequeñas, pero vas a perder la información en escalas más grandes. Y si eso está bien para tu problema, pues mejor, porque así te eliminas un montón de filtros más que tienen mayor escala, ¿no? Acuérdense que la escala sí que tiene relación con el tamaño de los objetos, pero también si se dan cuenta, si ustedes observan la onda de los filtros, la distancia entre el patrón, por ejemplo, este y este, es mayor en una escala mayor. Entonces, no solamente tiene que ver con el tamaño de los objetos, sino la relación del patrón, la distancia de la relación entre los patrones, ¿no? Aquí es mucho más pequeña y aquí es mucho más grande. Y eso también lo captura a una escala mayor, no solamente el tamaño en sí de los objetos. No sé si me explico o si queda Sí. claro. Ok. Entonces, típicamente, ¿qué se puede hacer? Eh, Vamos a hacer una pregunta a ver si se acuerdan de lo que hemos visto hacia atrás. Si yo quisiera usar los 40 filtros, pero no tengo casi espacio o no tengo casi poder de procesamiento para hacer los posteriores cálculos, ¿qué podría hacer? ¿Qué se les ocurre volteando un poco hacia atrás lo que hemos visto? ¿Qué podríamos utilizar de las técnicas que hemos visto hasta ahora? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? En el caso que quisiéramos encontrar el borde o toda la zona, o cuál sería lo que El buscamos. objetivo sería caracterizar la imagen, ¿no? Tuviéramos imágenes de manzanas y peras, queremos caracterizar la imagen para saber identificar manzanas y peras con filtros de Gabor. ¿Y qué más otra cosa podríamos usar de las que hemos visto? ¿Pueden ser las matrices de concurrencia? Mm, la matriz de concurrencia haría casi lo mismo que Gabor, ¿no? Porque, bueno, casi lo mismo me refiero al mismo objetivo, ¿no? De caracterizar texturas, pero no me ayudaría con el problema de que tengo un montón de filtros y lo que quiero es, pues, no usar tantos. ¿Qué se les ocurre que podría utilizar? ¿Te ¿Se acuerdan? vale primero segmentar por color? Mm, no. Bueno, es que a lo mejor no me estoy explicando bien la pregunta, pero acuérdense que aquí tendríamos un montón de información. ¿Qué método nos ayuda a reducir la cantidad de información? En la imagen, por ejemplo, un filtro gaussiano sería. No, Un método de componentes principales. exacto, el PCA. Si yo tengo aquí 40 imágenes, imagínense, o genero una imagen de la suma de esas 40 imágenes, o incluso yo puedo meter a PCA, imagínense.
todas las 40 imágenes de resultado de los filtros, PCA me podría decir que en vez de utilizar toda esa cantidad de información, me quedo con las dos componentes y trabajo con una menor cantidad de información, digamos, después del procesamiento para hacer el reconocimiento de patrones, y esas mismas componentes me van a explicar la mayor variabilidad, teóricamente, ¿no? La mayor variabilidad de los datos. Entonces, paso de 40 a, a, a dos componentes, ¿no? A dos variables. Entonces, esa sería una opción. Otra opción podría ser, yo puedo evaluar cada uno de los filtros de forma independiente y ver cuál de ellos me ayuda más a mi problema de, de clasificación. Por ejemplo, yo puedo agarrar, supongamos que, no sé si tengo aquí un ejemplo más adelante. Ah, sí, ok. Supongamos que, bueno, esto ya ustedes lo pusieron en su documento, ¿no? Aquí tenemos, esta es la expresión de los filtros de Gabor, ¿no? Que es X y Y son los valores de la localización del filtro, la orientación, tiene bastantes parámetros, ¿no? Normalmente los que cambiamos son la escala y la orientación. También podemos modificar la frecuencia central del filtro, pero típicamente nada más nos centramos en esos dos parámetros para ir cambiando. Y todos estos parámetros los utilizamos, si nosotros usamos una función para generar los filtros de Gabor en Python, por ejemplo, todos estos parámetros ya tienen un valor por defecto y normalmente cambiamos lo que es la orientación y la escala, que son estos dos últimos. Pero podemos modificar, como les digo, la frecuencia central de la onda, y a la onda que se genera por los filtros de Gabor se le conoce también como wavelet. Esta ondita que parece como un rufle se le conoce como wavelet, y hay otros métodos que generan esa misma onda que también se les conoce como wavelets, ¿no? Métodos de wavelets son aquellos métodos que generan filtros con este tipo de onditas, ¿no? Y bueno, esta es la expresión formal de Gabor, ¿no? Y lo que les comentaba de cómo seleccionar el mejor, ¿no? El mejor Gabor o cómo reducir de 40 a un tamaño menor. Supongamos que nuestro problema es, tenemos estas imágenes y queremos saber si en la imagen está una persona o no está una persona, ¿no? Entonces, para este problema yo, por ejemplo, puedo utilizar filtros de Gabor para tener mi imagen de salida. En este caso, son estas, ¿no? De esta imagen tengo dos, supongamos que tengo 40 imágenes de salida, ¿no? Pero aquí nada más tenemos ejemplificadas dos. Y de esta otra también tengo dos. Si se dan cuenta, el resultado de Gabor es como un detector de bordes, pero con más información, ¿no? En este caso, esta imagen es ligeramente diferente a esta, seguramente pues corresponde a otra orientación. Y esta otra también es ligeramente diferente, por ejemplo, aquí tiene más marcado esto. Me da diferente información dependiendo del filtro, ¿no? Pero si yo lo que quiero es saber si dada una imagen tiene una persona o tiene una manzana o tiene una maleta o tiene lo que se les pueda ocurrir, yo lo que puedo hacer es, bueno, yo sé que quiero detectar personas, entonces agarro mi imagen original, digo, bueno, pero no sé cuál de los 40 filtros clásicos me van a servir. Entonces yo genero 40 imágenes resultantes y posteriormente puedo hacer algo muy sencillo como generar mi vector de características aplanando el resultado de esta imagen, o sea, haciendo de n por m mi vector, y aquí digo, aquí esta es una persona. Y lo mismo para la siguiente, esta es la misma imagen, pero con otro resultado del filtro, igual persona, y obviamente voy a tener imágenes que no son personas, y les voy a sacar los 40 filtros también, y voy a construir mi base de datos para la parte de Machine Learning, ¿no? No persona. Entonces, ¿qué voy a hacer? Digo, bueno, lo que me interesa es saber cuál de estos filtros me está ayudando más para la clasificación, que es mi objetivo final. Entonces, yo puedo generar un experimento
donde solamente utilizo los vectores originados con el filtro 1, tanto para persona como para no persona. Y eso le aplico un método de reconocimiento de patrones o un algoritmo de clasificación automática y veo que ese filtro me da un 70% de precisión en la clasificación de persona y no persona. Y hago lo mismo para el filtro 2, y hago lo mismo para el filtro 3 y así hasta el filtro 40. Cada filtro me va a dar un resultado y yo puedo decir, me puedo quedar con el mejor, a lo mejor si la diferencia es muy grande, si el mejor, vamos a ver, si es el histograma de los comportamientos de los filtros, ¿no? Y este es el mejor, el resultado, aquí tenemos el accuracy o el performance. Y este es el filtro que más resultados, mayores resultados me dio. Y supongamos que este es el filtro con escalas 5 y orientación 0, ¿no? Supongamos. Entonces yo puedo decidir, después de hacer este mini experimento, que me voy a quedar para después, para ya procesar toda la base de datos con solamente el filtro con esta característica. O a lo mejor hay otros dos que son muy similares, ¿no? Y puedo decir, bueno, me quedo con la suma de los tres o me quedo con estos tres de forma independiente, como sea. Pero voy a usar 3 en vez de 40. Entonces es una forma experimental y ad hoc al problema que yo estoy abordando para saber qué filtro me va a servir para mi problema y qué no. Entonces no es necesario que me quede con los 40, ¿no? Me puedo reducir a 2, 4 o 10 o un número menor. Siempre va a ser más eficiente trabajar con menos. Si no me importa mucho el término de la eficiencia, es decir, que no procese en tiempo real, que no me importe cuánto tarde, pues utilizo los 40, ¿no? Si tengo la capacidad y no me importa el tiempo de respuesta, puedo usar los 40 porque voy a tener más información. Nuevamente, y siempre se los voy a repetir, depende el problema y depende de las circunstancias de respuesta para el problema que necesito dar. En este caso, por ejemplo, esta es una imagen de un artículo que publiqué ya hace varios años, que el objetivo era clasificar personas y no personas. En ese artículo, lo que yo hice fue analizar esto que les contaba, la contribución de cada uno de los filtros en el problema de clasificación y me di cuenta que 4 de ellos, la combinación de 4 de ellos me daba el mejor resultado. Entonces, en vez de utilizar 40, utilicé 4 y tuve un rendimiento bastante bueno para la clasificación de personas. Entonces, de esa forma, pues, no trabajé con los 40 filtros porque era un algoritmo de videovigilancia inteligente y ahí el componente de la respuesta rápida es importante porque el problema lo requiere, ¿no? Entonces, si el problema lo requiere, pues mejor tratar de hacerlo lo más rápido posible. Si el problema no lo requiere, pues no me importa. Entonces utilizo los 40 filtros, ¿no? Y bueno, aquí hay una imagen de ejemplo de un filtro, de una imagen original, que es aquí la imagen original. Es una imagen de árboles, de un bosque. Tenemos las diferentes resultados, un banco de filtros. Aquí vemos las imágenes filtradas y operadores de opening y toda de la segmentación. Los operadores no sé si, creo que no se los he comentado, pero el opening y el closing son operadores morfológicos de las imágenes. Aquí, por ejemplo, la imagen resultante B, que es la imagen resultante de aplicar filtros de Gabor en la imagen, me da esta imagen y al final el B, que es B de opening, el operador de opening es el C. ¿Qué hace el opening? Lo que hace es, bueno, existen dos operadores básicos ya nomás les explico esto ya para terminar, que es el dilatación y erosión. Dilatación, como su nombre lo indica, si yo tengo una superficie así, lo que me hace la dilatación es ampliármelo, dilatarlo, hacerlo más gordo o más extenso, ¿no? Y la erosión es justo lo contrario, yo tengo una superficie
y lo que me hace es pues hacerlo más delgadito, ¿no? Y los operadores de opening y de closing aplican estos dos de forma inversa. El operador de opening, si no mal recuerdo, primero es dilatación y después erosión. ¿Por qué? Porque aquí, si se dan cuenta en el resultado, lo que se quiere es segmentar estas regiones. Pues primero los hacen como más grandes. ¿Y cuál es la desventaja de hacerlos grandes? Que pueden llegar a conectarse con otras regiones. Y a veces no queremos eso para el conteo, ¿no? Después de la dilatación se hace una erosión y pues se vuelven a separar estos que se juntaron. Al final aquí es un proceso de segmentación donde estas regiones, que son las más rojas, que son las que más se resaltan en el Gabor, son las que interesan. Entonces, al aplicar opening, que es dilatación y erosión, se hace un proceso de binarización, o sea, simplemente se pone un umbral. Si estás arriba de determinado valor, es un 0, y si estás abajo de ese determinado valor, es un 1, ¿no? O puede ser al revés también. Aquí el punto es pasar a un modelo binarizado, donde las regiones en negro son estas regiones que a mí me interesaba resaltar, y las en blanco pues son aquellas que no tienen esa información, ¿no? Que originalmente fue resaltada por un filtro de Gabor. Muy bien. ¿Alguna duda de esto? Pregunta, doctora. Ajá. En el caso de estos del Gabor, ¿se hace como en Sobel, que una vez que cada filtro obtuvo resultados se suman todos y se Pues, generan estas dos? ¿O cómo? ajá, puedes tener una única imagen de Gabor haciendo la suma de todas las salidas de cada uno de los 40 filtros, o puedes trabajar con cada salida de forma independiente. Aquí esta imagen de ejemplo es el resultado de hacer la sumatoria de un filtro, de un banco de 12 filtros. Es que la tomé de un libro. Entonces aquí es el promedio, o normalmente estaría, creo, mejor el promedio que nada más la suma, porque si la sumas te vas a salir mucho del rango o puedes rescalar, ¿no? Bueno, depende cómo lo quieras manejar. El promedio de estos n filtros y ya después hace las operaciones posteriores. Se puede de las dos formas, juntas o separadas, ¿no? De forma independiente. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Muy bien, pues déjenme ver aquí ya. La próxima clase vamos a empezar a las 9:30 y vamos a terminar de ver una parte de la teoría de Fourier y el laboratorio 2. El laboratorio 2 lo que vamos a hacer es, vamos a descargar nuestras propias imágenes de Sentinel y vamos a aplicar índices a las imágenes y algún otro tipo de descriptor, ¿no? Entonces, si no hay alguna otra duda, nos vemos el miércoles a las 9:30 y pues que tengan buena semana. Gracias, doctora, igualmente. Muchas gracias.